esta mañana me acompaña el doctor Gabriel Rebollón de la Fundación Sangre Panamá y hoy va a hablar sobre la importancia de donar sangre. Bienvenido, doctor, a Next Noticias. Qué placer tenerlo con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación, Katy. Doctor, es sumamente importante donar sangre, ¿correcto? Definitivamente, porque salva vidas. Así mismo es. Doctor, ¿cómo está la situación en el país en cuanto a los bancos de sangre? No solamente en la capital, sino realmente a nivel de todas las provincias. Claro que sí. La mayoría de las provincias cuentan con bancos de sangre en los hospitales públicos y privados. En provincias, pues definitivamente se necesita más apoyo porque nosotros diariamente recibimos solicitudes de personas que necesitan sangre o también en los hospitales nos comentan compañeros que trabajan ahí y también las personas, ¿no? Entonces es importante trabajar en campañas educativas tanto en la ciudad como en el interior para que la gente se anime a donar. ¿Y cuáles serían los requisitos si una persona quiere acercarse a algún banco de sangre y está dispuesto a hacerlo? Porque como usted lo ha dicho, esto realmente salva vidas. Sí, los requisitos, el primero es tener las ganas de hacerlo. O sea, si tienes la disposición, es el primer paso. El segundo, la edad, entre 18 y 65 años. Pero hoy día cada vez tenemos personas que tienen 65 años o más que son saludables. Entonces, si cumplen con los requisitos, con la evaluación médica, pueden hacerlo. Lo otro es tener su cédula, su identificación, y si es extranjero, el pasaporte en Panamá. Importante que también los extranjeros que vienen a vivir a Panamá deben tener por lo menos 6 meses de estar en Panamá para después donar. Entonces, eso no es una limitante. Hay que tener un peso adecuado, doctor, porque esto es otra de las preguntas que las personas se hacen. Uno peso más de 115 libras o 120 libras, o sea que no puede ir a donar. ¿Esto realmente es así o no? Sí, hay pesos, de acuerdo a las instituciones, hay algunos que tienen pesos entre 110 libras y otros que piden 120 libras. Es importante averiguar antes de acercarse al banco de sangre cuál es el peso que ellos piden, ¿no? Pero sí, hay que tener un peso mínimo. ¿Cuál es el tipo de sangre que más realmente se necesita y es sumamente difícil conseguir en los bancos de sangre? El tipo de sangre pues, es el más común que hay en Panamá, que es el O positivo. Es el que más se necesita porque hay más personas que lo tienen, pero a veces los más difíciles de conseguir son los tipos de sangre negativos, O negativo, AB negativo. Y realmente lo positivo es un donante universal, como siempre se ha escuchado. O sea, que eso le puede donar tanto a positivos como negativos, ¿o no es así, doctora? Bueno, de hecho, el O positivo puede donar también, y también tenemos el receptor universal, que es el O negativo también. O sea, entre todos pueden ayudar. Ahí tiene un libro sumamente interesante, doctor, que esto lo lanzó para la Feria del Libro. Es un libro de cuentos y también para colorear, que es para niños, como para crear conciencia y desde pequeños se puedan animar y sepan la importancia de donar sangre. Háblenos un poquito sobre este libro que tiene en las manos. Claro que sí. Nosotros, desde que iniciamos en 2006, quisimos hacer una campaña, nos enfocamos mucho en los adultos, en jóvenes de 18 años en adelante y todas las edades, ¿no? Pero quisimos también hacer un proyecto para los niños, porque estábamos viendo que usualmente la primera experiencia que tienen las personas o los niños con donación de sangre en casa es cuando hay una situación de emergencia. Y entonces inmediatamente tomaban la donación de sangre con una connotación negativa. Y quisimos trabajar un proyecto que es este libro de cuentos que se llama Yo puedo ser un superhéroe, que le habla a los niños a través de un cuento y también de colorear sobre por qué es importante donar sangre, los valores, ayudar, y al final es una herramienta porque el niño lo lee, y nos pasó en la Feria del Libro cuando lo lanzamos, los niños lo leían y inmediatamente se acercaban a los papás y les preguntaban, ¿eres donante de sangre? ¿Cuándo vas a hacerlo? Entonces es una herramienta muy valiosa porque incentivan tanto a los niños como a los papás a que se animen. Háblenos un poquito sobre la Fundación Sangre Panamá. ¿Desde hace cuánto tiempo pues existe? Y bueno, ya sabemos que se dedica a crear conciencia para que las personas vayan a donar sangre. ¿Qué más quisiera pues agregar de la fundación para que las personas puedan acercarse realmente a ustedes si quieren más información? Claro que sí. Nosotros con la fundación también trabajamos proyectos con escuelas, donde llevamos el libro de cuentos para los niños en escuela primaria. En secundaria educamos sobre la importancia de donación de sangre, y con empresas y universidades apoyamos a los hospitales para que hagan colectas de donación de sangre y educamos también. Pero también hablamos de proyectos, educamos sobre salud preventiva, cómo cuidarse, cómo tener estilos de vida saludables. Tenemos esta gama de proyectos que lo hemos hecho tanto en la ciudad como en el interior. Entonces, ahí las personas se pueden acercar, ya sea en nuestra página web
o en las redes sociales, @sangrepanamá, donde pueden contactarnos para sumarse como voluntarios o para ofrecer sus espacios, sus empresas o sus universidades para hacer esas jornadas que tanto se necesitan. Así es, bien. Gracias al doctor Gabriel Rebollón de Fundación Sangre Panamá por habernos acompañado esta mañana en Next Noticias, hablarnos sobre la importancia de donar sangre y también sobre este libro para los pequeños, para crearles conciencia y puedan pues acercarse donde los papás. Ya donaste sangre, que es lo más importante.